Buenas noches, soy Rubén Sánchez y les voy a presentar un trabajo titulado Análisis del modelo de Rasch para la enseñanza de circuitos eléctricos que hice en conjunción con César Mora. Ambos somos del Instituto Politécnico Nacional de Cicatalegaria y esto es para el 28 Taller Internacional Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. Bueno, les voy a platicar acerca del aprendizaje activo de la física, cómo es eficiente para el aprendizaje de los circuitos eléctricos elementales en serie y paralelo, cómo consiste en el ciclo POTS, las clases demostrativas interactivas. El ciclo POTS viene de sus 4 fases que son predecir, observar, discutir y sintetizar. Y esto vamos a hablar sobre un caso particular aplicado en un colegio de bachilleres del sistema COBAY que está ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Aquí se tomó una muestra de 10 alumnos y se emplearon 7 preguntas del test de conceptos eléctricos S, diseñado por el profesor Sokolov. A los alumnos se les evaluó en fase de pretest, esto es antes de que se les aplicara el aprendizaje activo de la física, y en la fase del posttest posterior a la aplicación de la metodología didáctica. Ok, se obtienen también los resultados comparativos empleando un modelo matemático de Rasch. Bueno, este es un ejemplo del tipo de preguntas que se tienen en el test. Se muestra una fuente de voltaje, 4 puntos del circuito y un bulbo, y se les hace una serie de preguntas si la corriente es mayor en algún punto en otro, o entre varios puntos, o si es la misma en todos, o ninguna opción es cierta. Eh, Voy a hablar un poquito de los prototipos didácticos. Como se puede ver, son prototipos didácticos en serie y de circuitos en serie paralelo elementales con resistencias y con bulbos, con corriente continua y alterna. Hablando un poquito del ciclo POTS, consiste en que primero se le da a cada estudiante una hoja en blanco que se llama hoja de predicción para que prediga el comportamiento del circuito eléctrico. Posteriormente se pasa a la fase de la observación, donde el profesor o un estudiante hace el experimento y el estudiante tiene la opción y la oportunidad de comparar con lo que predijo. Luego se mueve a la fase de la discusión, donde en equipos de 4 a 5 estudiantes se puede ver una mejor perspectiva de lo que es el fenómeno con la colaboración de los estudiantes del equipo. Y después se pasa a una fase de síntesis donde cada representante de cada grupo expone sus ideas frente a grupo, y si se llega a un acuerdo correcto de más del 70% de la población, aquí se termina el ciclo, si no se vuelve a empezar. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el modelo de Rasch. Este consiste en que, por ejemplo, para un estudiante dado que está resolviendo un test, una pregunta determinada de ese test, esa pregunta va a tener un nivel de dificultad dado por un parámetro denotado aquí por delta, y el estudiante va a tener un nivel de habilidad representado por la letra griega teta. Entonces va a haber una probabilidad de acierto del estudiante de ese tipo de pregunta de acuerdo al nivel de habilidad que tenga el estudiante y al nivel de dificultad de la pregunta. Esta sería más o menos lo que es la ecuación del modelo de Rasch en su versión de Beerbaum, donde tenemos un alfa i aquí, que es un parámetro que se llama de discriminación. Generalmente se toma igual a la unidad, entonces tenemos ya nomás los parámetros de habilidad teta y el de dificultad delta i para la pregunta i del cuestionario. Se recolectan los datos en pretest con un modelo dicotómico. Cada uno de estos renglones representa un estudiante y cada una de las preguntas del 1 al 7 del test S, si la respuesta que dio el estudiante fue incorrecta, se pone un 0. Si es correcta, se pone un 1. Esta es la tabla correspondiente para la fase del post-test, posterior a la aplicación del aprendizaje activo. Estas son el tipo de curvas
del modelo de RAE se llaman Item Characteristic Curves o curvas características al ítem y miden el nivel de probabilidad en función del parámetro de habilidad. Este es para el pretest y estas son las curvas de la pregunta Q1 a la Q7 para el posttest. Como se ve, se levantan, eso quiere decir una mejoría en la probabilidad. Aquí se miden lo que son los parámetros de habilidad de cada uno de la muestra de 10 estudiantes en la fase del pretest en turquesa y posttest en azul oscuro. Bueno, sería lo mismo, pero tomé un promedio. Y aquí serían los parámetros correspondientes de dificultad, tanto para el pretest en turquesa como para posttest en azul marino fuerte. Y nuevamente tomo un promedio y se ve que el nivel de dificultad en el posttest disminuyó un poquito en esa escala logarítmica. Tomamos las siguientes conclusiones. El aprendizaje activo de la física entonces es un buen método de enseñanza para los estudiantes que están aprendiendo los temas de circuitos eléctricos elementales. El modelo de RAIS permite la evaluación de la eficiencia del aprendizaje de manera localizada para cada estudiante y también para localizar el nivel de dificultad de cada pregunta del test. Y se recomienda, por lo tanto, emplear el aprendizaje activo de la física más o menos de unas 2 a 4 veces cada mes. Esto porque requiere más trabajo por el estudiante, pero por otra parte es más eficiente que la enseñanza tradicional. Y aquí están mis referencias al respecto. Espero que les haya gustado la exposición. Hasta luego, soy Rubén Sánchez. Buenas noches.